Hola, buenos días, tardes, noches a quienes nos escuchan por Guerrillas en México. En esta emisión vamos a hablar sobre la música rock and roll en los años 70 en el país, una época marcada por las protestas, guerrillas que se vivían a lo largo de todo el territorio mexicano, además de la censura de la música del rock and roll. El rock mexicano vivió sus días más revolucionarios durante la década de los 70. Giraban alrededor de un sinfín de prejuicios ante las bandas, los jóvenes y los eventos, por parte de los medios de comunicación controlados por el gobierno. En este podcast se, se va a tratar de exponer cómo existía una censura por parte del gobierno ante estas bandas, ya que sus ideologías, según el gobierno, movía a la juventud, además de que los incitaba a hacer desastres. También se expondrá cómo estas bandas tenían que recurrir a métodos alternativos para difundir su música y hacer sus actos de denuncia ante el sistema que estaba gobernando el país. Así pues, como uno de los principales antecedentes sociales, inclusive hasta políticos, más fuertes de la época fue sin duda la represión contra la juventud universitaria, que como clímax principal fue la matanza del Tlatelolco, el 2 de octubre del 68. Evidentemente tuvo tanta repercusión entre los adeptos del rock, que para ese entonces ya eran blanco de persecuciones policiales, ya que este género se asociaba a una juventud desordenada y conflictiva, así como con la penetración de ideas extranjeras que irritaban a un gobierno conservador y a una prensa amarillista, que con un mismo temor infundado reprobaba a los seguidores de dicho estilo musical. Esta década sin duda es señalada con frecuencia como una época de cambios sociales y políticos, ya que el contexto en el que vivían aquellos jóvenes de la posguerra no era nada adelantador. Un punto importante que hay que rescatar en esta época de la música mexicana es sin duda el evento de Avándaro, ocurrido el 11 y 12 de septiembre en Valle del Bravo, localidad del Estado de México. Originalmente planteado como un evento de carreras de autos, el evento reunió a 12 de las mejores bandas del rock del momento, como El Amor, La Tribu, Bandido, Sounds in My Mind, Love, Army, El Ritual y Los Yankee. A palabras de uno de los principales productores de este evento, Luis de Llano, fue un parteaguas social en la historia de la música de nuestro país. Fue un suceso único, ya que a principios de los 70s la juventud se estaba rebelando y estaban muy recientes los hechos de represión contra los jóvenes. La publicidad difundida en revistas, radios, diarios, carteles y en el noticiero estelar del Canal 2 del Sistema Mexicano 24 Horas fueron los métodos en cómo llegó este evento a los jóvenes. Así fue como se supo el precio de los eventos y los lugares donde se venderían. El punto principal y que después dio lugar a la censura total, inclusive hasta el veto del rock en México, fue el hecho en que Ricardo Ochoa, vocalista de la banda Peace and Love, al momento de cantar su última canción antes de acabar el concierto, dijo: "Chin chin el que no cante". Y justamente cuando el público empezaba a corear esto, algunos fueron que el cantante agregó enfático: "Chinga su madre el que no cante". Estas declaraciones sin duda prendieron al gobierno y posteriormente dieron origen al veto del rock en México. Fue tanto el impacto de estas palabras que al día siguiente el gobernador de dicho pueblo fue despedido de su cargo por el simple hecho de permitir que la juventud mexicana se uniera en una misma voz y que éste haya puesto a temblar a las altas esferas del poder. Tanto la televisión como la radio y obviamente las discografías cerraron bruscamente sus puertas al rock. Por consiguiente, estas bandas encontraron un lugar donde tocar su música. Así pues, surgen los denominados hoyos funky, como su única manera de subsistir. Era un sitio improvisado, donde se hacían conciertos a precio muy bajo,
y donde la mayoría del público era de la clase trabajadora, además de estudiantes. Los hoyos eran lugares clandestinos o semiclandestinos. Generalmente se buscaban hacer eventos en viejos departamentos, sótanos o bodegas, donde los grupos de rock urbano hacían frente a la prohibición de organizar conciertos de rock. Eran clandestinos, pero también eran secretos a voces. Uno de los principales medios que daban un sentido objetivo a todo este movimiento fue la revista Piedra Rodante. Tenía como objetivo hacer un periodismo parecido al de la revista Rolling Stone. Sin embargo, debido a sus críticas constructivas y objetivas, fue censurada y posteriormente fue cancelada. La información y la visión que tenía el gobierno ante este movimiento y ante este género musical era deplorable, prejuiciosa, y dejaba al rock como de lo peor de lo peor. Lo interesante aparece cuando resaltamos qué tipo de música se ha identificado con el tipo de movilización social o de activismo político. El rock más crítico de la época era sin duda aquel que repetía los ecos de paz y antimilitarismo que se vivía en el contexto. Como conclusiones generales, se puede decir que la música movió el sentimiento de toda una generación de jóvenes que estaban aún sentidos por los asesinatos que el gobierno había cometido. Fue esta música, el rock combativo, parte de los motivos que permitieron que los hechos trascendieran a lo largo de las décadas. Funcionó como una voz de protesta ante la censura que el gobierno de esa época estaba dando a los movimientos urbanos, principalmente por jóvenes. Las versiones oficiales que el gobierno daba decían que en los eventos había asesinatos, violaciones y agresiones, hechos que lamentar. Sin embargo, muchas declaraciones y testigos afirmaban que, por ejemplo, en el evento de Avándaro, se juntaron más de 250,000 personas, con razones no políticas, donde no hubo asaltos, no hubo pleitos, no hubo violaciones. Hubo un cambio de maestro de yoga que puso en onda a miles de personas. La juventud en esa época solo estaba buscando un medio en cómo denunciar al gobierno. Buscaba una manera de expresar todos los sentimientos que se encontraban a flor de piel. Se encontraba en este género musical una alternativa a la expresión de sus ideas. Como conclusión general, se puede decir que la música movió el sentimiento de toda una generación de jóvenes. Y la música fue el medio por el cual ellos podían hacer una lucha sin que el gobierno los reprimiera como anteriormente se había hecho. Muchas gracias por escuchar esta emisión, este programa de la página Guerrillas en México. Mi nombre es Arturo y nos escuchamos hasta la próxima.